Que siempre nos acompaña a esta hora. Muchas gracias, presidente. Colombia, en el índice de riesgo por desastre natural del año 2010, óigase bien, es el único país de toda América que está en riesgo extremo. Está de 10º a nivel mundial. La estadística la encabeza Bangladesh, luego va Indonesia, luego Irán, Pakistán, Etiopía, Sudán, Mozambique, Haití, Filipinas y Colombia. Después sigue la India. El porcentaje del presupuesto nacional, según destinación, para el tema de gestión del riesgo, es de un 72.3% para desastres nacionales, es decir, solo para atender lo urgente. Pero para los temas fundamentales e importantes, solo se destina un 4.9% en prevención. La composición de los eventos catastróficos en Colombia tiene la siguiente tipología: inundaciones un 48%, deslizamiento un 21%, y vendavales un 12%. De modo que hay que focalizar en inundaciones y hay que focalizar, señor ministro de Transporte, en deslizamientos. Los sismos representan un 2%, aunque han sido obviamente catastróficos para el país. Desde el movimiento político Mira queremos manifestar nuestra solidaridad con todos los ciudadanos, todos los habitantes de la región de La Mojana y por supuesto con los citantes al debate. Pensamos que el país, con el informe que se acaba de producir por la Organización Meteorológica Mundial en octubre 11 de 2010 en Ginebra, y que confirma que el fenómeno de la Niña va a pasar de moderado a fuerte y que el fenómeno de la Niña se va a extender hasta el primer trimestre del año 2011, demanda, así el gobierno nacional le haya expresado hoy a través del señor ministro de Agricultura algo que nos parece importante: el plan de recuperación para la zona. Consideramos que el gobierno nacional necesita una fuente de recursos que le permita no solo hacer traslados presupuestales en el fondo de calamidades, sino jalonar recursos de los diferentes ministerios que deban aportar a la reconstrucción de La Mojana y a asumir la emergencia invernal del país, no solo en La Mojana, sino en todo el país, y aún lo más costoso, que va a ser la recuperación de las regiones. Por ello, el movimiento Mira ha planteado en el día de hoy que se decrete la emergencia social en Colombia. ¿Y por qué lo decimos? Porque el invierno que se está registrando en este momento en el país obedece al fenómeno de la Niña y lo hemos comparado con el invierno que se produjo en el año 2007, que también fue producido por el fenómeno de la Niña. El balance del año 2007 es idéntico al balance que tenemos al día de hoy, faltándonos 5 meses para que este fenómeno desaparezca o cese, así como sus efectos. Y el presupuesto que se manejó en el año 2007 en Colombia, en el Fondo Nacional de Calamidades, fue de 70.000 millones, y en el año 2002 fue de 72.000 millones, y este año el gobierno cuenta con 22.000 millones, que ya se los gastaron. Pidieron una adición de 15.000 millones, que ya se la gastaron. Y en este momento han solicitado
una partida para lo que queda del año de 27.000 millones, para un total de 66.000 millones, para un total que no corresponde, serían 32.000, 37.000, 66.000 millones que no corresponden a la realidad del invierno que está viviendo el país y que todavía no garantiza la inversión que es necesario realizar para fortalecer el plan que hoy se nos ha planteado por parte del gobierno, específicamente en La Mojana. Pero hay que trabajar en todo el país. De modo que, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? Si nosotros tenemos que trabajar con las locomotoras, así como quedó diseñado el presupuesto nacional, ¿qué le diríamos al ministro de Agricultura? Que hay que trabajar el tema del crédito con el Banco Agrario, que hay que garantizarle unos intereses y unos subsidios a los campesinos, unos subsidios justos, que hay que trabajar, como lo planteaba el IDEAN en el día de hoy, las cosechas y todo lo que es la producción agrícola de acuerdo a los pronósticos del IDEAN. No tiene sentido que un campesino vaya a sembrar sin tener en cuenta lo que el IDEAN está pronosticando. Es más, existió una tecnología para que a través de los celulares se les dieran reportes a los campesinos en Boyacá de los pronósticos del tiempo, pero por falta de recursos y por falta de un apoyo institucional y estatal, este programa naufragó. Hay que apoyarlo, señor ministro de Agricultura. Y asimismo hay que impulsar los seguros agrarios, que se aseguren las cosechas y que haya quien se las asegure a los campesinos en Colombia. Eso no existe y hay que impulsarlo, así sea el mismo Estado, a través del Banco Agrario. Para el Ministerio de Vivienda, que no nos quedemos solo con unas viviendas tipo en Colombia, sino que ensayemos viviendas anfibias, viviendas que bien pueden ser palifíticas o flotantes, pero que se acondicionen, por ejemplo, a realidades tan concretas como las de La Mojana. Para la locomotora de la infraestructura, al señor ministro de Transporte, que todos los proyectos de inversión en materia de infraestructura, como bien lo ha dicho él, cuenten con los estudios y con los diseños, pero también con el componente de gestión de riesgo. Colombia tiene que avanzar en la gestión de riesgo. Colombia no se puede quedar invirtiendo todos los recursos en atención y no en prevención. Y la gestión de riesgo tiene que quedar en el plan de desarrollo como una política transversal a las locomotoras y a los ministerios del país. El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, no tiene propiamente una oficina de atención de desastres o de prevención. El Ministerio de Protección Social sí lo tiene. El Ministerio de Ambiente también. El Ministerio de Agricultura no. Ahí hay que trabajar. Pero trabajar no desde cualquier perspectiva. Hay que trabajar desde la perspectiva de la gestión de riesgo. Hay que aprovechar ahora con la otra locomotora, que es la innovación y tecnología, la licitación del satélite SATCOL-2, porque este satélite nos va a permitir hacer observaciones de la Tierra y acondicionar esas observaciones al fenómeno de cambio climático. El cambio climático no es una posibilidad, es una realidad que ya está en medio de nosotros. Y esos son los temas fundamentales que debemos asumir. No nos podemos quedar solo en las urgencias. Para la ministra de Educación, un apoyo en un tema que se llama resiliencia, que es preparar y acondicionar las infraestructuras y también el capital humano para que pueda soportar una situación de emergencia.
Por ejemplo, en el tema que se ha adelantado aquí en Bogotá, que es el de reforzamiento estructural de las instituciones educativas. Hay que impulsar, señora ministra de Educación, la participación comunitaria. En Colombia la participación comunitaria en estos temas es mínima. Y también el tema de la cultura, de la gestión de riesgo, porque hemos vivido experiencias y no culpamos a los moradores, por ejemplo, del volcán Galeras, que ellos no se salen de allí. En primer lugar, por cuestiones de índole económica, porque temen abandonar obviamente su propiedad, porque es su entorno, pero también ahí hay un tema de cultura. Tienen que trabajar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura en este tema, la gestión de riesgo. Al ministro de Protección Social, y nos sumamos al planteamiento que ha hecho el doctor Antonio Guerra de la Espriella, nos parece muy bien traído, que es el tema de la toxicología ambiental, que es que el Ministerio de Protección Social en Colombia tenga un observatorio para que analice estos fenómenos y cruce la variable ambiental con la variable de salud pública. Que la minería en Colombia, que es una locomotora, debe también producir leyes que garanticen la salud. Una ley podría ser, lo hacemos a manera de propuesta, que se prohíba en Colombia, como lo están haciendo en este momento en Costa Rica, como lo hicieron en Europa, las explotaciones mineras con mercurio y con cianuro. Esa podría ser una propuesta. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué va a pasar con la locomotora? ¿Va a dejar de ser locomotora? No, podemos ensayar otras. Senadora, ayude, porque mire, aquí hay otros compañeros que se han quedado hasta muy tarde para poder intervenir y el no cumplir las reglas que ponemos es lo que trae bastante desorden. Tiene el uso de la palabra, señor senador. Le agradezco muchísimo, presidente, estoy finalizando. La minería verde es un camino que se abre hoy. En el Chocó acaban de recibir un premio internacional. Mineros que utilizaron minería verde, que hoy en día incluso se está impulsando con el concepto de una certificación de oro verde. El país se tiene que abrir a esas posibilidades. Si la gerencia para el plan de reestructuración integral quiere impulsar y sacar adelante a La Mojana, necesita unos presupuestos que le garanticen las inversiones. La emergencia social es el camino. Y desde el punto de vista institucional, Colombia no puede seguir con una dirección de gestión de riesgo que es tan solo una oficina dependiente no del ministro, sino del viceministro del Interior, que con cuál fuerza institucional va a ser capaz de sentar a los ministerios involucrados en el tema de gestión de riesgo para darles directrices. Imposible. Colombia necesita una agencia de primer orden, una agencia que dependa de la Presidencia de la República y que tenga la fuerza institucional para coordinar el trabajo institucional con todos los ministerios, con las gobernaciones y con las alcaldías del país. Mil gracias por el tiempo, presidente.